Muy bien, muy buenos días con todas y con todos. Hemos esperado unos minutos para poder iniciar este segundo conversatorio de Coopera Infancia y poder contar en esta oportunidad, poder hablar de un tema que es importante para la primera infancia, el tema de cómo abordamos las necesidades especiales, ¿no? En las diferentes discapacidades que existen en, en el país, ¿no? Cómo a raíz de lo que nos hemos, digamos que las abordamos, cómo es que deberíamos de tener en cuenta ciertas consideraciones o ciertas especificaciones de la agenda pendiente que tenemos en ese tema. Nosotros somos un movimiento, Coopera Infancia es un movimiento de la sociedad civil que está eh, abocado justamente a posicionar o poner en agenda pública el trabajo que se hace en primera infancia. Para eso este grupo de organizaciones que formamos parte de Coopera, les damos la bienvenida y decirles que nosotros somos 27 organizaciones, ¿no? Entre instituciones no gubernamentales, ¿no? Y profesionales, ¿no? Que están relacionados a temas de primera infancia, quienes estamos unidos con un solo objetivo, ¿no? Es lograr que se cierren brechas en temas de la primera infancia, la atención a la primera infancia. Y para esto estamos buscando fortalecer nuestro movimiento precisamente a través de la voz de los expertos, ¿no? Y poder llevar un mensaje conjunto, completo, hacer incidencia en aquellos problemas que presenta la primera infancia en nuestro país. Este conversatorio es el segundo de una serie de conversatorios que tenemos previsto para desarrollar en el mes de junio, con el objetivo de poder lograr que tener, digamos, puntos en acuerdo con los especialistas, que en la que se identifiquen cómo abordar las brechas que se tienen en los principales problemas que desde Coopera pensamos que se tienen que abordar, ¿no? La semana pasada estuvimos abordando el tema de violencia y abandono o desprotección del niño. Esta semana abordamos el tema de las necesidades especiales o del mundo de la discapacidad, ¿no? Y finalmente vamos a seguir teniendo las semanas subsiguientes conversatorios que nos permitan de manera efectiva poder recoger de la voz del experto aquellas cosas que se tienen que comenzar a hacer incidencia dentro del gobierno y también pensando principalmente proyectándonos al 2021 en las acciones que deberíamos de poner en agenda de los candidatos que asuman de manera posterior el gobierno, ¿no? Entonces estamos en un periodo difícil, ¿no? Sabiendo que tenemos una epidemia, ¿no? que controlar y se están haciendo los esfuerzos, pero eso también, digamos, trae como consecuencia que dejemos de lado algunos aspectos básicos en el tema de la atención de la primera infancia. Y dentro de esos aspectos básicos también hay un olvido, ¿no? De algunos temas que son importantes como el que vamos a tratar el día de hoy. Entonces, el objetivo de esta reunión es que podamos establecer algunos aspectos que nos puedan ayudar a abordar de manera posterior en una agenda 2021 las principales brechas, ¿no? El qué y el cómo, como siempre decimos, de lo que debería de hacerse en el caso, en el tema de necesidades especiales en la primera infancia. Entonces, para eso nos hemos organizado dentro del movimiento, tenemos como facilitadora a nuestra compañera Mar de United Way, ¿no? Quien va a facilitar todo el desarrollo del evento y la idea es que podamos tener a través de ella la participación de los expertos, a los cuales agradecemos, ¿no? Se encuentra con nosotros Sonia Azcue de la Universidad Católica, Yuri Caballero del Ministerio de Salud,
También tenemos a Marcia Rivas, que es consultora en protección y, bueno, actualmente apoyando a UNICEF. Y esperamos contar que se vayan sumando en este conversatorio la participación a través del chat de otras personas que hemos invitado, como Liliana Villavicencio, de la Sociedad Peruana de Síndrome de Down, y otras personalidades que también hemos invitado. Entonces quiero, sin más, dejar en este propósito que tiene la reunión de hoy, de una construcción colectiva, en propuestas que sean claras para el tema de necesidades especiales, a Mar. Mar, adelante. Muchas gracias, Romy. Nuevamente dar la bienvenida a las invitadas que nos acompañan en este conversatorio de Jueves de los Niños y también a todos los miembros de Coopera Infancia, así como al público en general, que estoy viendo que poco a poco están ingresando en la sala. Antes de dar inicio al tema que nos convoca, sí que me gustaría compartir algunas pautas de convivencia en este espacio, así para recordar muy brevemente y para que pueda fluir mejor la sesión, ¿no? Recordar que en este conversatorio, en este espacio que vamos a tener, va a girar en torno a dos preguntas, y en mi caso voy a estar facilitando la sesión y les voy a ir dando la palabra a cada una de las invitadas. Por un tema de no saturar la conexión, los expertos, nuestras invitadas, serán las únicas que tengan la cámara encendida, y en el momento que tomen la palabra también el micrófono. Y invitamos, como bien ha dicho Romy, a los miembros de Coopera y también al público en general, a todas aquellas preguntas, consultas, reflexiones o aspectos que quieran compartir según nuestras invitadas vayan compartiendo sus ideas y sus experiencias, que lo vayan compartiendo por el chat grupal para también irlo recogiendo y colocándolo en el compartir, ¿no? Entonces, sin más preámbulos, como bien ha dicho Romy, el tema que nos convoca hoy es necesidades especiales en la primera infancia. Actualmente estamos viviendo una emergencia sanitaria que representa un desafío en materia de inclusión social para la población con necesidades especiales y en especial para la primera infancia. Como muy bien sabemos, casi todos los estados a nivel mundial, entre ellos Perú, han respondido con medidas restrictivas, ¿no?, basadas en tanto distanciamiento social como físico. Muchas de estas medidas representan un desafío, un reto para la vida diaria de las personas con discapacidad, y potencialmente ponen en riesgo mucho de sus derechos, ¿no?, la garantía de sus derechos. Entonces, en este marco, planteamos la primera pregunta que aparece en pantalla, y referente a qué acciones se deberán mejorar con relación a la atención de las necesidades especiales en la primera infancia para que gocen plenamente de sus derechos. Si les parece, empezamos con Sonia. Así que, Sonia, adelante, te escuchamos. Nuevamente, muy buenos días con todas y todos presentes en este importante conversatorio, y creo que es un tema que va a visibilizar mucho a la infancia con necesidades especiales. Tener espacios como estos creo que nos convoca en esta importante preocupación, que es un desafío para todos y cada uno de nosotros que trabajamos con esta población. Primero, plantearles que esta reflexión me motiva a pensar cuál es el imperativo de la primera infancia con necesidades especiales en esta agenda de Perú a partir de los 2021. Estimo que en esta coyuntura desafiante que venimos afrontando es necesario comenzar, en otros casos mejorar o reorientar sin demora algunas acciones que permitan asegurar que los derechos de estos infantes no sufran mayores afectaciones o mermas, o que no se pospongan. Sabemos todas, que la infancia es una etapa crucial en la que se desarrolla
la identidad y diversas capacidades que nos van a acompañar a lo largo de la vida. Y entonces, las líneas de acción las he pensado primero en aquellas que deben ser prioritarias, importantes, pero de una larga duración, y en otras que coyunturalmente nos apoyen. Es importante, por la experiencia que tengo, formular y ejecutar políticas y programas de largo aliento, al margen de los gobiernos de turno, que éstas sean contextualizadas, respetuosas de nuestra diversidad en el país, y por ende se constituyan en respuestas globales y articuladas, fundamentalmente en el caso de salud, educación, inclusión social, entre otras, a fin que la atención integral temprana a esta población sea también globalizada, articulada y evitar duplicar esfuerzos que muchas veces, al margen de la buena voluntad de todos, suele darse. Priorizar, la segunda sería priorizar la inversión y potenciación de los programas de intervención temprana que los plantea y los desarrolla Minedu mediante la Dirección de Educación Básica Especial. Y acá lo importante es que estos programas atienden a niños en riesgo de discapacidad o que ya los tienen. Y no solamente es que estos se potencien, los pocos que existen, sino que se puedan expandir fundamentalmente al área rural y a la selva. Estos programas tienen una oferta, como les reitero, muy escasa. En el 2018, por ejemplo, se atendió a no más de 4.000 niños. Y es importante por el rol que cumple en la identificación y abordaje temprano de las dificultades motrices, sensoriales y otras del desarrollo. Si nosotros atendemos, podemos recuperar o mejorar o fortalecer el 80% de la capacidad cerebral de un niño antes de los 3 años. Entonces, este tramo es clave para estos niños con estos riesgos. Entonces, sería importante que para la creación y funcionamiento de ellos se evite esos largos trámites burocráticos, que les digo desde mi vivencia, y entonces es importante que los ministerios contribuyan y sobre todo convoquen a la gestión y el empoderamiento local, a fin de que esto se pueda facilitar en la práctica. El otro tema importante es cómo aseguramos la atención educativa de esta primera infancia hasta los 6 años, sobre todo el tramo de 3 a 6, en la educación básica regular. Nosotros necesitamos que los niños entren sin trabas, que todos puedan ser parte de una escuela para todos. Consecuentemente, sería importante que los docentes estén capacitados de la EBR. Y para ello, de este tramo inicial, para ello es fundamental que en todas las regiones contemos con el apoyo de los servicios de atención y asesoramiento a las necesidades especiales. Estos equipos denominados ANES, que cumplen el apoyo de evaluar y apoyar a las instituciones educativas en tanto se empoderen de la atención educativa a las diferencias. Entonces, un mayor escalamiento de estos equipos sería fundamental. El otro tema que me parece importante es que juntamente con salud podamos afrontar y difundir todo el tema de la emergencia de salud y la discapacidad. Creo que esto tiene que ver mucho con el tema del COVID y de repente prepararnos en adelante para otro tipo de emergencias que ya no son solo pandemias sanitarias, sino también sociales. Sería importante que nosotros podamos difundir información con base local sobre estos temas a todos los padres de familia, que son la base de estos programas, pero también de toda la sociedad local, ¿no? Entonces sería importante que nosotros podamos difundir información de diferentes maneras, sobre todo haciendo uso de todos los medios de comunicación posibles, fundamentalmente de los tecnológicos, ¿no? Por ejemplo, la radio, la televisión, el internet, ¿no? Que podamos llegar a todos y cada uno con la información, no solamente para estas familias, sino para otras familias vulnerables, ¿no? Y con programas articulados especialmente con salud y con ADIS. ¿Qué es lo que pretenderíamos en estos casos, no?
Por ejemplo, que los niños con discapacidad puedan ser atendidos de una manera prioritaria en los centros de salud, ¿no es cierto? Vía llamadas, que sus familias puedan conectarse de una manera más fácil hacia los servicios médicos y que en estos inclusive se pueda contar con intérpretes en lengua de señas, porque muchos padres también son personas con discapacidades que pueden ser de tipo auditivo. Entonces, igualmente la necesidad de realizar pruebas de contagio a domicilio que prioricen a estas personas y su entorno de asistentes personales o familiares. Eso fundamentalmente por este tema que estamos viviendo. De otro lado, también la información sobre la emergencia de salud y la discapacidad en distintos formatos, ¿no? Por ejemplo, si son formatos escritos, podríamos apelar a que estos sean una información visual muy rica, en imágenes, en textos muy breves, ¿no? Sencillos, que sean audibles, ¿no? Que lo podamos traducir a diversas formas de alternativas de comunicación, ¿no? Con pictogramas, infografías, para que todos podamos estar motivados a empoderarnos con ello. Finalmente, también considero importante mejorar la data estadística. Realmente es un problema, es necesario que este sea más confiable y hacer estadísticas disgregadas por grupos de edad de personas, de niños menores en situación de vulnerabilidad y obviamente que estén ahí implicados nuestros niños con discapacidad. Esto con la idea de tener una evidencia, ¿no? Muestral que permita planificar mejor las respuestas educativas o integrales y también tener políticas que recojan situaciones dónde y qué problemas tienen estos niños y brindarles las mejores respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, Sonia, muchas gracias, Sonia, por tus aportes. Si les parece, continuamos con Yuli. Adelante, Yuli, te escuchamos. Muchas gracias, Mar. Bueno, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Sonia y un poco para no redundar, voy a de repente como complementar otro tipo de acciones o de información que puedan también como dar un panorama general, ¿no? Quisiera así mencionar que yo vengo desde la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud y de repente mi sesgo va a ir un poquito también por ese lado que es importante en el contexto actual. Quisiera empezar mencionando que los niños, niñas con necesidades educativas diferenciadas o especiales, como cualquier otra persona, también van a tener necesidades de afecto, necesidades fisiológicas, necesidades de protección, necesidades de autorrealización, y que sobre eso, ¿no? Que tiene que ver un poco con las necesidades relacionadas a todos los sectores, ¿no? De protección MIDI, de desarrollo e inclusión social, protección MIM, de salud, de educación, también van a haber otras que son como, digamos, diferenciadas y que hay que tener en cuenta. Entonces, quisiera mencionar dos, digamos, datos que pueden ayudar a también situar el contexto. Uno es sobre cómo era la situación de la salud y la salud mental antes de la cuarentena, ¿no? En el caso de la salud mental, estudios epidemiológicos del Instituto Nacional de Salud Mental del 2007, creo que es el único que con el que contamos aquí en Perú para este grupo poblacional de 1.6 a 5 años, menciona que más o menos 20% de este grupo etario, ¿no? Cumplen criterios para un problema de salud mental, ¿no? Entonces, esto es antes de la cuarentena. Por otro lado, ya todos sabemos que por las encuestas nacionales de NARES, WENDES, el tema de maltrato infantil es altamente prevalente. Y lo menciono porque para nosotros la salud mental es el estado de bienestar. Y cuando hablamos de los problemas de salud mental, nos referimos a los problemas clínicos, aquellos que tienen que ver con problemas emocionales, ansiedad, depresión, también con problemas del tipo del trastornos mentales o del comportamiento que incluyen a cuadros como por ejemplo trastornos del desarrollo, trastornos del neurodesarrollo, el espectro autista, hiperactividad con déficit de atención, que de por sí también tienen unas necesidades diferenciadas. Pero a la vez también incluimos a los problemas psicosociales, aquellos relacionados con el maltrato y la violencia. Entonces, es importante también tener en cuenta estos datos como para situarnos. En cuanto a la demanda, sabemos que con la pandemia, y esto también es datos en nivel internacional, hay una afectación por la misma pandemia y también por el confinamiento y por todas las medidas
que se dictan para prevenir el contagio. Entonces, sí, ya previamente había una demanda importante para atención, intervención en problemas de salud mental. Como menciono, muchos de ellos que primariamente necesitan de una atención diferenciada, pero que además por las comorbilidades emocionales puedan necesitar de atenciones agregadas. Con la pandemia esto se va a ver incrementado y por eso algunas organizaciones como la OMS dicen que después de COVID va a venir como la otra pandemia que van a ser los problemas de salud mental. Y muchos de estos casos son en personas, y en este caso niños, niñas con problemas físicos, ¿no? Auditivos, visuales o de otro tipo, motores, etcétera. ¿Cómo está la oferta de los servicios, no? Y esto es importante mencionarlo porque sí, la salud mental va a ser una, digamos, componente importante de abordar. Tenemos que ver cómo vamos a dar la atención necesaria, ¿no? Entonces, aquí es importante mencionar que hay como un antes y un después, ¿no? En cuanto a la implementación de servicios para la salud mental. Antes del 2015, estos se centraban básicamente en 3 instituciones en Lima: el Instituto Nacional de Salud Mental, el Hospital Arco Herrera y el Hospital Valdizán. Y a nivel nacional no había realmente, la brecha para acceder era del 90%. A partir del 2015 se empieza a fortalecer los servicios de salud mental de los centros de salud. También se empiezan a implementar los centros de salud mental comunitaria que cuentan con equipos en salud mental como de psiquiatría, psicología, pero también de terapia de lenguaje, de terapia ocupacional, además de servicio social, entre otros, ¿no? Y los menciono porque estos son muy importantes para muchos de los casos de niños, niñas que tienen necesidades especiales y que mi compañera Sonia los ha mencionado también. Y por otro lado, las unidades de salud mental dentro de los hospitales generales, y esto es como a nivel nacional. Entonces, habiendo dicho esto, ¿no? ¿Qué acciones consideramos debieran implementarse, además de las ya mencionadas por Sonia, como parte de las políticas, ¿no? Y de la inversión? Es fundamental hacer una detección precoz. Y la detección precoz la podemos hacer tanto en aquellos que llegan a los establecimientos como pudiendo ir a las casas de aquellos que tienen dificultades para llegar a los establecimientos. En este contexto del coronavirus vamos a tener que ser muy creativos e innovar formas de que los servicios sean accesibles. Y las formas que podemos tener es a través del uso de las tecnologías, ¿no? Y aquí también tendría que haber una acción en el desarrollo. Esta pandemia nos ha visibilizado las dificultades que tenemos en cuanto al acceso en los servicios de salud, por ejemplo, de laptops, de celulares como inteligentes, de las ancho de banda del internet para viendo regiones, zonas rurales, ¿no? Y entonces hay políticas y eso también es otra acción que tendríamos que fomentar, como la que está haciendo el Ministerio de Educación, de entregar tablets, ¿no es cierto?, a personas de zonas rurales y de extrema pobreza, pero también tendría que ser para zonas, para poblaciones vulnerables como estas, ¿no? Para poder llegar. En esta pandemia, una de las acciones que con mayor énfasis se va a tener que hacer es el de articular, porque vamos a poder llegar desde salud, por ejemplo, a los niños, niñas con mensajes de salud que son necesarias a través de espacios de salud, pero también a través de espacios educativos, como el Aprendo en Casa, como estas mismas tabletas, donde podemos incorporar material y también poder llegar. Entonces, esto es un poco también el tema de cómo innovar y crear formas en estos contextos usando las tecnologías para llegar a las casas y finalmente poder detectar precozmente, ya que, como lo mencionaban, estos primeros años de vida que todavía hay mucho del desarrollo acelerado en cuanto a la sinapsis y otras estructuras cerebrales, es importante la detección precoz. Y aquí también viene una acción que tenemos que centrar nosotros desde salud, que es en el fortalecer la capacidad del personal de salud para poder detectar los casos, ¿no? Y esto tiene que venir amarrado con una intervención integral temprana, ¿no? Entonces, es en paralelo el fortalecer capacidad para la detección, pero también el fortalecer capacidad para la atención. Y esto tiene que venir con una inversión, porque con el personal con el que contamos no es suficiente. Entonces, tiene que haber una inversión para todo lo que es salud, pero dentro de salud también hacer un énfasis a salud mental y salud mental de niñez y adolescencia, porque como mencionaba, y un poco hacía este antecedente de los trastornos mentales o los problemas de la salud mental como parte de lo que nosotros tenemos como país que nos rige para la codificación de problemas, que es el CIE-10.
están dentro de lo que es trastornos mentales y del comportamiento. Entonces, por ejemplo, trastornos del habla, ¿no? Trastornos académicos. Hay también codificaciones desde salud que se verían en los servicios de salud mental o de rehabilitación, ¿no? Que ese es el otro componente donde quería enfatizar la articulación, que hay la necesidad de poder en estos tiempos usar todos los espacios y optimizar, ¿no? Todos los recursos que tenemos, y la articulación es necesaria. Voy avanzando creo que me quedan unos cuantos minutitos nada más, mencionar que en esta situación de la pandemia y del coronavirus, el territorio y el enfoque territorial es fundamental. Entonces, la articulación también tiene que ser con las autoridades locales, dado que hemos visto, esta pandemia nos ha hecho ver que nuestro país es muy heterogéneo, no solo en cuanto a regiones ni provincias, sino también en cuanto a distritos, ¿no? Las curvas epidemiológicas se comportan de diferente manera en cuanto a distritos, y entonces la otra acción hacia donde debiéramos también difundir es hacia la organización y participación comunitaria, ¿no? Hemos visto en zonas, por ejemplo, como Cajamarca, en donde se han organizado de tal manera que en varias zonas pobladas también han podido contener, ¿no? Contener el contagio y la propagación del coronavirus. Y esto es importante porque un niño o niña con una necesidad especial, cuyos padres, cuyos cuidadores, cuyas familias estén afectados en su salud mental o en todas las demás necesidades que puedan tener, probablemente tampoco va a estar bien, ¿no? Hay como un principio en donde si un niño o niña tiene alguna dificultad, probablemente la familia también lo tiene, y si la familia está bien, probablemente ese niño también vaya a tener mayores oportunidades para poder estar bien. Bueno, creo que eso es como para esta primera ronda. Muy bien, Yuli, muchas gracias por tu intervención. Y le daríamos la palabra a Marcia Rivas. Marcia, bienvenida, adelante, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Realmente felicito a Coopera por este espacio. Creo que es una oportunidad muy importante para poner sobre la agenda y sobre la mesa, sobre todo en este momento, esta población tan importante que son los niños y niñas, y en especial los niños y niñas con discapacidad, ¿no? Esta primera infancia. Y yo creo que algo que viene del contexto, igual también como Yuli, para no repetir, porque se han dicho ideas muy interesantes previamente, pero creo que algo de contexto es que, de hecho, el próximo año, el 2021, que va a haber este nuevo gobierno, esta nueva agenda política para los próximos 5 años, eh, estamos en un momento en el que se están acrecentando las brechas por la situación de la pandemia, y probablemente se van a seguir acrecentando no solamente ahora, sino en los próximos 2 o 3 años. Y además estamos en un momento que seguramente va a venir con mucha crisis económica, una crisis social. Entonces, entender que estamos en un momento en el que hay que priorizar y poner sobre la mesa esta población, porque va a ser fácilmente descuidada, va a ser fácilmente olvidada, digamos, entre las otras tantas demandas que puedan existir. Me parece fundamental para que en los debates lo sigamos manteniendo presente y sigamos planteándolo como un punto fundamental. Justamente en esa idea de este cierre de brechas, ¿no? Yo quería retomar algo que se está trabajando, que se estuvo trabajando hasta el año pasado, este programa presupuestal justamente dirigido al desarrollo infantil temprano, ¿no? Que se supone que era un esfuerzo justamente de articulación de los presupuestos para poder, de las múltiples instancias en realidad, para poder hacer una intervención mucho más articulada en términos de la primera infancia. Y creo que algo que de lo que hemos podido ver, del debate que se hizo, yo he podido revisar, realmente creo que el tema de las necesidades educativas especiales no ha sido tan visibilizado como hubiésemos querido, y era una oportunidad clave, pero tenemos una nueva oportunidad, porque justamente esto de la pandemia seguramente va a llevar a que todas estas intervenciones se revisen, ¿no? Y creo que este es un buen momento, justamente, para volver a mirar este gran programa presupuestal y volver a decir, ok, ¿qué tenemos que incluir allí para que esté mucho más clara esta idea de articulación, esta idea del tema comunitario, que lo he mencionado ya antes, y que además haga foco en los más vulnerables, que son los niños y niñas con discapacidad o que están en un riesgo de poder adquirirla, justamente, ¿no? Entonces yo creo que allí tenemos una oportunidad que no podemos desaprovechar. Por otro lado, yo creo que uno de los temas fundamentales es, y que debe estar presente en esto que nos falta,
es tener un marco de calidad de los servicios que atienden a esta población. O sea, hay múltiples formas de atender a esta población, desde el sector de educación, desde el sector salud, desde el sector social, ¿no? Con servicios como Cuna Más. Entonces, pero realmente, ¿cuál es el marco de calidad que está orientando estos servicios? Tiene que haber de alguna manera una rectoría, que no sé si le corresponde al MIDIS, al MIM, ya tendrán que decidir a quién le corresponde, pero tiene que estar claro realmente quién tiene que decir cómo se ve un servicio dirigido a niños y niñas en esta etapa tan importante de los 0 a los 5 años de calidad. ¿Qué es lo que tiene? ¿Cómo se articulan estos servicios? ¿Se tiene el enfoque comunitario? ¿Se tiene el enfoque de desarrollo? ¿No? ¿Dónde pongo el foco? Porque definitivamente, si bien es cierto, cada área, cada sector brinda el servicio según lo que realmente se están priorizando en ese momento, lo claro está de que ya existe mucha literatura internacional que nos dice cuáles son los servicios dirigidos a la primera infancia que tienen un efecto, que tienen una costo-eficiencia que nosotros necesitamos mirar. Y esto, una de las características fundamentales en este marco de calidad es justamente que sea un servicio inclusivo. Y acá venimos justamente a esta población, porque si hablamos de un servicio inclusivo, definitivamente tenemos que pensar en un servicio que esté articulado a servicios más especializados, como podría ser el programa de intervención temprana que mencionó Sonia, que son un segundo nivel, es un segundo nivel y que hoy no está funcionando como ese segundo nivel, está funcionando como un primer nivel que detecta, y claro, evidentemente es muy chiquitito, no tiene toda la cobertura que quisiéramos y hay que seguir trabajando, y estoy de acuerdo con eso, en la expansión de estos servicios, en la mejora de la calidad, pero tenemos que pensar que sea un siguiente nivel, porque el primer nivel al que llega la madre de este niño o niña que puede estar en riesgo de tener una discapacidad o que ya la tiene, es el primero el servicio de salud, donde está ahí el primer momento de intervención, y probablemente el PRONOI o la cuna, que es lo que está más cerca, que es este servicio de cuidado que se da, y está bien que así sea, porque tenemos que partir de un principio fundamental. Y creo que en este marco de calidad tiene que estar incorporado este principio, y es que la inclusión se hace desde el primer momento. No podemos pretender tener una sociedad más inclusiva, una sociedad en la que nuestros niños y niñas, adolescentes, jóvenes y luego adultos, entiendan la diversidad de una manera distinta como lo entendemos nosotros, que no hemos tenido la experiencia de vivir con niños y niñas con discapacidad, de estudiar con ellos, de trabajar con ellos, si es que desde la primera infancia los separamos. Y le decimos, este no es un servicio para ti, entonces camina 4 horas, 5 horas, lleva a tu niño a este otro servicio que está en el centro de la ciudad, mientras que tú vives en una ciudad súper alejada. Eso no puede pasar y es imposible tener un servicio especializado como el PITE o como otros que se puedan proponer en cada uno de los distritos para que se acerque la gente. Esto es imposible. Entonces necesitamos un primer nivel de servicios de intervención temprana, de servicios de atención temprana, que tengan este enfoque inclusivo, y un segundo nivel de servicios especializados como es el PITE y seguramente otros, que puedan pues justamente brindar este apoyo ya más especializado, complementario al tiempo que el niño pasa en el servicio regular de cuidado o ya de desarrollo cuando tiene la edad para. Entonces, creo que eso es un primer punto que hay que abordar. El otro tema es el tema de la familia, ¿no? Y Julia lo ha explicado muy bien, el tema de salud mental es un tema realmente clave en este momento. Justamente, y lo ha sido siempre, ¿no? Pero en esta etapa de 0 a 5 años es fundamental. Y creo que todos sabemos que un cuidador que no está bien emocionalmente no puede desarrollar un niño que esté pues realmente con todas sus habilidades, sus competencias emocionales en el nivel que se desea para que tenga un óptimo desarrollo. Entonces vamos a tener una etapa ahora que viene justamente de este marco, de esta necesidad, pero no solamente es atender al niño, que va a tener seguramente una necesidad, sino a la familia. Y aquí, nuevamente, no es poner el foco porque nuestro país, lamentablemente, a diferencia de otros países, de la región inclusive, que ya están desarrollando de una manera mucho más articulada, más clara, el servicio de desarrollo de familias, esta idea de estos trabajadores familiares, asistentes familiares, que están disponibles para todos los niños y niñas o todas las familias que lo necesiten, no solo el que tiene discapacidad. Ahora, que luego se hace algo más específico, de esa parte, ese servicio grande dirigido a familias, ¿no? Que de alguna manera creo que Cuna Más tiene una experiencia interesante en ese servicio de acompañamiento familiar, pero necesitamos que sea más grande, que no sea solo desde un lado, necesitamos que sea una intervención del Estado dirigida al desarrollo de las capacidades familiares para
desarrollar para la crianza, para acompañar a las familias en temas, estrategias de disciplina, ¿no? Para acompañar a las familias en este proceso tan complejo que puede ser tener un niño o niña en esta edad, en los contextos en los que la mayoría de familias viven en nuestro país, ¿no? Y más aún en esta situación de crisis económica y social que vamos a tener. Entonces, yo creo que un segundo punto fundamental es articular o desarrollar un servicio dirigido a las familias, cogiendo todas estas buenas experiencias que ya existen, y por supuesto, allí la tecnología podría ser también un potenciador muy interesante para llegar a los donde no se está llegando, ¿no? Pero hay que diseñar eso porque creo que todavía no existe y no se está mirando desde el Estado esa prioridad, ¿no? Y por último, un tercer punto que yo quisiera mencionar es justamente el tema de esta identificación temprana. Nos habla mucho del tema de la data, tenemos muy poca data. La data del ENEI es una data que, bueno, es del 2012, el resto son datas administrativas internas de los ministerios, pero no tenemos realmente una claridad sobre cuántos niños y niñas en esta etapa de 0 a 5 años están recibiendo servicios realmente con características inclusivas dentro de los servicios a los que asisten, ¿no? Entonces, tenemos que un grupo muy chiquitito va al FRITE, ¿no? Que es el 0.2% aproximadamente según la ENEDIS, ahora seguramente ha crecido gracias a la gestión de Sony, en las posteriores realmente los FRITE crecieron muchísimo, entonces, pero igual sigue siendo insuficiente, lo sabemos. Pero además existe un grupo más grande que va al grupo inicial, ¿no? Sobre todo estos chicos de 3 a 5 años, ¿no? Pero esta claridad sobre la data, y además que la data esté desagregada por género y por los factores protectores o de riesgo que puedan tener las familias de estos niños y niñas, es fundamental. Entonces, sí creo que debe existir un esfuerzo claro de parte del Estado de tener un mejor servicio de recolección de información que nos permita tener la trazabilidad de este niño o niña desde el servicio de salud a lo largo de los servicios sociales o de educación. Yo sé que eso es un esfuerzo gigante y no es solamente seguramente para la primera infancia que se necesita, pero tenemos que ponerlo en agenda en algún momento, porque tenemos años diciendo que la data de los niños y niñas con discapacidad no está clara, o que los niños y niñas o la trazabilidad en general de los sistemas no está clara, pero no se ha hecho mucho para avanzar en ese camino y creo que tenemos que iniciar por algún lado. Y yo creo que este grupo de 0 a 5 años es un grupo fundamental, pero es un buen grupo para iniciar, porque justamente cuando el niño nace, ¿no? Tiene su DNI, su RNI, y a partir de ahí se podría hacer todo, concatenar todos los esfuerzos. Bien, eso por esta primera ronda, no quiero pasarme del tiempo, muchas gracias. Muchas gracias, Marcia. La verdad es que muy interesantes todos los aportes que cada una de ustedes han hecho. Planteo o hago algún resumen de algunas cosas interesantes, y es como mencionaban el tema de establecer, ¿no? Políticas de largo aliento, ¿no? Con unas propuestas articuladas. Y ahí lo importante y lo necesario, como mencionaba Marcia ahora mismo, de tener data, ¿no? Esta escasez de data que tenemos y de data disgregada, ¿no? Según grupo etario o características o diferentes variables. También otro de los aspectos también importantes que se han mencionado es esa atención integral articulado, ¿no? Que se mencionaba esa necesidad de ese marco de calidad. Y vinculando un poco con dos aspectos que mencionabais, todo el tema de la detección precoz y la atención temprana con esa necesidad de un enfoque inclusivo, ¿no? Y ahí lo importante también en esa atención temprana, contar con profesionales calificados. Y como último aspecto también que comentaba Yuli es la importancia, ¿no? De implementar servicios de salud mental que, bueno, nos ha hecho como un resumen, un histórico de la data antes de la pandemia y seguramente lo que viviremos después de toda esta situación. Entonces, nada, si les parece, seguimos, continuamos con la pregunta 2. Si me ayudan, muy bien, muchas gracias. Después de todo este compartir, de todas estas ideas que nos han compartido Marcia, Yuli y Sonia, sí que nos gustaría un poco hacer ese esfuerzo, porque es bien complicado, ¿cierto?,
ver cuáles son esas 3 prioritarias, esas acciones prioritarias que sí o sí deben formar parte de la agenda política electoral 2021. Y como decía Romy al inicio del conversatorio, además de qué acciones prioritarias, cómo, ¿no? Ese qué y ese cómo. Entonces, si les parece, les dejo también la palabra. Sonia, si te parece, seguimos el mismo orden, continuamos contigo y te doy la palabra. Sí, muchísimas gracias. Creo que nos vamos enriqueciendo con la mirada y los registros de cada una de las participantes. Yo afirmarme en la preocupación de que ya es tiempo de maximizar los esfuerzos y minimizar los recursos en tema de costos e inversión, porque sabemos que la pandemia va a ser de carácter social fundamentalmente y económica. En todo caso, creo que tenemos que sumar esfuerzos para que potenciemos esta articulación intersectorial. Empecemos por ver qué podemos hacer desde quienes laboran en el Estado y desde la iniciativa más social o más de comunidad. Creo que lo importante es que los ministerios hagan un esfuerzo de hacer articulaciones de carácter macro, como bien señalaba Marcia, Yuli, para que tengamos una agenda urgente y que no deje de ser prioritaria e importante. La atención de la primera infancia debe visibilizarlos en las mejores condiciones a todos. En consecuencia, será necesario, así sea por las pequeñas intervenciones que hay, como estos programas de intervención temprana, que no desaparezcan, que se potencien y que realmente sean espacios inclusivos, que se llegue con este mensaje de desarrollar todas las facultades del niño, porque la peor pobreza es la pobreza de capacidades. Entonces creo que tenemos que darle luz a estos niños para que puedan seguir la senda de la vida de una manera con calidad y equidad. En consecuencia, tenemos que hacer que ellos accedan a todos los servicios sociales de educación, de salud, en las mejores condiciones. Afiatar la prevención, ¿no?, a estos niños en riesgo con discapacidad y expandir estos servicios, esa sería mi primera preocupación, aún sabiendo que pueden ser intervenciones bastante concretas, pero son lo que tenemos en el hoy. La otra preocupación sería apoyarnos en la información con base en la familia, pero fundamentalmente de manera transversal y contextualizada. Yo creo que hay muchos programas de base comunitaria y ahí tenemos que estar unidos de la mano todos, ¿no?, sociedad civil y Estado, para que podamos hacer una agenda urgente y en consecuencia educar a las familias utilizando todas las formas de apoyo tecnológico y priorizando estas urgencias de riesgo de discapacidad o discapacidad, porque no asumirlas oportunamente genera mayores condiciones críticas en todos los sentidos. Y reiteraría con el esfuerzo que hagamos también de la data, porque seguimos estirando esta data de NEDIS del 2012 y creo que así hagamos muchas proyecciones muy bien planteadas, no vamos a hacer una mirada aguda y seria de la realidad y sobre todo de esta creciente situación que tenemos con la infancia, si es que nosotros no tenemos una base que nos permita formular políticas que respondan a los requerimientos reales. Creo que es el momento de estar trabajando de la mano. Muchas gracias. Sonia, muchas gracias. Antes de seguir con Yuli, invito a los participantes a compartir por el chat grupal sus ideas, sus preguntas, sus inquietudes, así que les animamos a que también puedan compartir con nosotros a través de ese medio. Yuli, adelante, te escuchamos. Gracias. Sí, es un poco un desafío también ver cuáles serían las 3 prioritarias dentro de todas las que son principales. Pero bueno, toda acción para que pueda ser implementada necesita de un financiamiento, de un presupuesto, de una inversión monetaria, ¿no? Entonces, si había que priorizar darle continuidad a todo ese esfuerzo y trabajo que se hizo en el 2019 con el Programa Presupuestal del Desarrollo Infantil Temprano,
para que podamos, en ese esfuerzo de articularnos los sectores, de optimizar los recursos, de evitar la duplicidad y de también poder hacer un adecuado monitoreo y seguimiento de las y los niños con diversas necesidades, aquellos que tuvieran y también para los niños en general, ¿no? Con un enfoque y una mirada de territorio, de familia y de las necesidades que pudieran haber en cada individuo. Entonces, esa sería una de las prioridades, creo yo, de un programa presupuestal en donde se vea el desarrollo infantil temprano, que sería como darle continuidad a eso que ya se inició en el 2019. La otra prioridad en estas circunstancias, donde antes de la cuarentena y ahora con el coronavirus y la cuarentena, creo que es el desarrollo de los servicios, continuar con el desarrollo de los servicios de salud mental, ¿no? Si bien todo lo que es salud, ¿no? Ha estado muy olvidado, muy rezagado y nos está cobrando y pasando la factura en estas circunstancias, ¿no? Donde somos uno de los países con menor cantidad de ventiladores, de camas UCI, comparado a otros países. Y eso es como una muestra de cómo ha estado nuestro sistema de salud. Imagínense cómo ha estado el sistema de salud mental, los servicios de salud mental. Entonces, es un esfuerzo que se está haciendo de tener en la actualidad 152 centros de salud mental comunitario, por ejemplo, que cuentan con servicios para niñas y adolescencia, con profesionales, como decía, de diferentes disciplinas, de psiquiatría, psicología, terapia de lenguaje, ocupacional, a nivel nacional, ¿no? Entonces, dar continuidad también ya hay una ley, ya hay un reglamento, ya hay un plan, entonces darle continuidad y también invertir y sostener el programa presupuestal de salud mental, ¿no? Y el otro, y digo que esto es un desafío, el solamente tener que escoger como tres, es el desarrollo de las tecnologías, ¿no? O sea, las tecnologías en el sentido amplio, porque las tecnologías nos van a permitir articularnos, tener, por ejemplo, una historia clínica electrónica, poder hacer un seguimiento mejor de, no es lo mismo tener un niño o niña con un autismo de repente que además vive en una zona de extrema pobreza y sufra maltrato infantil, ¿no? Y tenga riesgo de desprotección, ¿no? Entonces, hay dentro de las vulnerabilidades algunos grupos poblacionales que tienen mayor riesgo y en donde el seguimiento tiene que ser muy cercano y donde desde el Estado y desde los operadores del Estado, que pueden ser de salud, de educación, hay la necesidad de tener como una continuidad de cuidado, ¿no? De ayudar a esa familia a que pueda recibir todos los cuidados que necesitan. Entonces, todo esto de las tecnologías nos van a permitir también poder obtener de mejor y mayor forma los datos. Ese creo que sería el tercer punto y bueno, quería por ahí poner alguno más, pero voy a cumplir con la pregunta. Eso sería. Muchas gracias, Yuli. Sí, es todo un desafío tener que priorizar tres, ¿no? Muchas gracias nuevamente. Seguimos con Marcia. Adelante, te escuchamos. Hola, gracias. Muy difícil la priorización, pero supongo que es también lo que nos toca porque yo voy a hacer un poquito de trampa porque ahí se habla acerca de la agenda política electoral y por lo tanto creo que más allá de las cuestiones técnicas, que de hecho entre los especialistas y los sectores tendrán que desarrollar ya cuando las políticas aprueben, sí creo que para que una cuestión cale en los partidos y quiera ser como recogido por la agenda política, tiene que ser muy fácil de entender y muy cercana al ciudadano y a lo que a ellos finalmente les llega. Entonces, en ese sentido, yo voy a elegir cosas que son sin pensar en el atrás, que de hecho tiene que mirar el desarrollo, el enfoque, el presupuesto y todo lo demás, ¿no? Pero creo que lo que tiene que estar en la agenda política es esta idea de que tenemos que cerrar brechas, o sea, que tenemos en esta etapa de 0 a 5 años tenemos una población sumamente vulnerable, afectada especialmente por el tema de la pandemia, porque sus cuidadores están afectados. O sea, creo que tenemos que hacer el link entre el que la familia está pasando por un momento difícil, la madre sobre todo que está pasando por un momento difícil económicamente, socialmente, emocionalmente, va a traducir eso en el grupo que es más vulnerable para ello, que son los niños, los infantes de 0 a 5 años. Entonces yo creo que un punto fundamental es hablar de la vulnerabilidad de este grupo, que es una vulnerabilidad diferente, distinta, mayor, y más aún si es que el niño o niña tiene discapacidad o está en riesgo de adquirirlo. O sea, creo que hacer el foco en eso es un mensaje que se necesita poner en la agenda política. Quizás no es una acción, pero
creo que hemos hablado muchas cosas, pero creo que en la medida de que en la conciencia de la sociedad no esté el tema de la importancia de este momento de los 0 a 5 años y la vulnerabilidad en la que están estos niños, pero que también es una oportunidad para hacer muchas cosas con ellos. No importa cuántas acciones del Estado se desarrollen, va a pasar lo que ahorita está pasando. Si yo tengo varios niños y todos van al colegio y tengo que sacrificar el colegio de uno, entonces sacrifico el que tiene de 0 a 5 años porque no es tan importante, ¿no? Y esto está pasando porque las familias no están entendiendo y el Estado no está comunicando este grupo tan importante que significa el sistema de infancia. Entonces yo creo que una primera acción tiene que ver con esa comunicación. Un segundo punto es el tema, ya yendo a los servicios, creo que es el tema de las familias, ¿no? Yo sí apuesto porque realmente tengamos un servicio dirigido a fortalecer a las familias de los niños y niñas con discapacidad, y especialmente los que se encuentran en mayor condición de vulnerabilidad. Y aquí yo sé que los servicios del Ministerio de Educación, desde la educación especial, son muy importantes, y el PRITE lo es, pero tenemos que ser conscientes de que el crecimiento de los PRITE igual no va a poder llegar a eso. Igual que Sonia, también he pasado por eso, y no solo en la burocracia, que lo es también, pero crear un PRITE es muy complicado porque ni siquiera hay la cantidad de profesionales especializados que necesitamos en cada uno de los distritos en lo que se requiere. Entonces, yo creo que tenemos que darnos cuenta de que si pasamos de ser 0.2% en el 2012 al 2017 hemos pasado a 1% de cobertura, lo cual es muy bueno, pero ese 0.8% si en 5 años seguimos creciendo así, nunca vamos a llegar a la cantidad de niños que necesitamos. Ya no podemos tener un crecimiento aritmético, tiene que ser exponencial. Y para eso tenemos que mirar los servicios que ya existen. Entonces yo allí creo que la segunda propuesta es que tengamos una alianza, una mesa, no sé cómo llamarla, pero que exista una instancia de coordinación a nivel de todos los programas de desarrollo infantil temprano que vea la inclusión en esos programas. Yo sé que existen varios espacios, existen las mesas de la niñez y adolescencia, existen varios espacios donde se ven estas cosas, pero no desde la inclusión, desde estos grupos de la discapacidad. ¿Cómo están incorporando en CUNAMAS, en las cunas de otros tipos de servicios, en las cunas propias del Ministerio de Educación? ¿Cómo se está incorporando este enfoque? Porque es a través de esa gran red de servicios que ya existen donde vamos a poder llegar y donde se puede montar ese trabajo con las familias a las que se referencia en el inicio. Entonces yo creo que necesitamos este espacio, tiene que existir, y creo que eso debe ser un punto fundamental. Por último, el tercer punto que creo que debería estar presente es el tema de esta idea, o digamos, esta acción, ¿no?, que está dirigida a trabajar, a aprovechar, digamos, todo este tema de la tecnología, que lo mencionó Yuli también, pero ¿cómo hacemos? Porque algo que no se ha pensado, y yo sé porque es momento de respuesta, hemos como actuado sobre lo que ya existía, pero creo que dentro del PEPOR-DIT, que ya se está ejecutando, o que ahora se va a tener que ejecutar y modificar seguramente, tiene que incorporarse un tema del uso de la tecnología, y esto nos lleva a una discusión que no la vamos a tener en este momento, pero creo que es importante decirlo, en que todo el tema de inclusión digital no le corresponde solo al Ministerio de Educación. El tema de las tablets está centrado allí, pero seguramente luego el Ministerio de Educación se va a dar cuenta en el camino que cuando el salud le empieza a pedir, oye, incorpórame ese contenido porque ya tienes ahí a la familia, cuando juntos, cuando CUNAMAS, cuando todos los programas sociales, ¿no?, con AIS, le digo, oye, ya tienes, te gastas una tablet, entonces mira, por ahí te paso mi contenido, se van a dar cuenta de que en realidad no es por allí donde deberíamos tener una estrategia de inclusión digital que dote de estas cosas a las familias, sino que debe estar en otro lado, para que pueda tener la mirada amplia e intersectorial y no solo desde educación. Entonces yo creo que por ahí hay una cosa más que tenemos que mirar, y ya tenemos el recurso que está allí, que ya es siempre lo más difícil de conseguir, pero por la emergencia se consiguió rápido, así que démosle un plus y un mejor uso a ese recurso que ahora se está implementando, ¿no?, en el tema de tecnología. Eso sería, gracias. Muy bien, Marcia, muchas gracias. Sin duda, nuevamente agradecer el esfuerzo de priorizar 3 acciones para presentar en la agenda política electoral. Sin duda, súper importante el tema de la data, ya que sin data es difícil seguir una hoja de ruta. También, como se mencionaba, el continuar, ¿no?, el programa presupuestal que se inició desde el 2019, y también, como mencionaban, ¿no?, una instancia de coordinación de todas las acciones, ¿no?, con ese enfoque de inclusividad.
Ha habido algunas preguntas en el chat y sí que me gustaría compartirlas. Una de ellas, por ejemplo, y estaba dirigida a Marcia, es un poco en el tema de los PPO, en el tema presupuestal de DIT. Se considera que las intervenciones son únicas y lo que se debe buscar en las poblaciones con discapacidad es una modalidad de entrega diferenciada, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu opinión al respecto? Si les parece, voy a lanzar unas preguntas más y ahí les voy a dejar abrir micros para que en un minuto más o menos me comenten cuáles son sus apreciaciones sin compartir un poco. Así que, Marcia, ahí dejamos esa pregunta para que vayas pensando un poco, para que luego nos compartas. También hay una pregunta en el chat que creo que la realizó Milagros, iría un poco dirigida a Yuli, y es cómo trabajar con niños con diagnósticos de enfermedades raras o no visibles, ¿no? ¿Cómo podemos hacer en ese sentido? Y también para Sonia, que nos cuente un poco sobre esa articulación de los gobiernos locales, ¿no? Que nos estaba comentando o que se ha mencionado anteriormente con ese enfoque de territorialidad. Entonces, si les parece, igual en esta ocasión cambiamos el orden de inicio y daría la palabra, si te parece, Marcia, a la pregunta o al compartir que te planteé, a ver qué opinas. Claro, sí, muchas gracias. De hecho, yo creo que, el Estado ha hecho un gran esfuerzo en hacer este desarrollo, porque además hay un desarrollo técnico muy interesante para este sustento del PEP-por-DIT, con la data disponible. O sea, creo que tampoco es desmerecer el esfuerzo que se ha hecho, al contrario, pero sí creo de que a veces esta necesidad de poder sacar las cosas rápido en el Estado se ve mucho, es muy difícil articular, y porque el Estado es muy grande. Entonces, el resultado es justamente lo que mencionan estas intervenciones aisladas, porque estamos pensando cómo llegar desde el gran ministerio, con su dirección general, con su dirección de línea, con el que tiene que juntarse con el de la otra dirección de línea, de la otra dirección del otro. Entonces, la verdad se hace muy complicado porque no estamos basándonos ni en las necesidades de las personas, ni en la organización comunitaria y local, que finalmente es la que debe primar, ¿no? Entonces, sí, de hecho yo creo que la mirada tiene que ser más integral, y eso creo que tiene que estar claro antes de ponerme yo a desarrollar un programa presupuestal, que va a haber tensiones entre los ministerios, porque hay direcciones que no quieren soltar un servicio, que no quiere que le quiten el presupuesto del servicio, porque entonces ya no lo tienen que manejar ellos, lo tienen que compartir con el otro ministerio, y quién coge la rectoría. Pero tiene que estar claro que va a haber esa tensión y hacer los espacios para llegar a consensos. Pero simplemente lo obvio y digo, no, acá todos nos vamos a poner de acuerdo, entonces cada quien pone en su partecita lo que va a trabajar, que es una parte del problema, y eso no funciona. Entonces, sí creo que quien lidera este tipo de procesos tiene que tener esta mirada de gestión compartida, va a tomar un poco más tiempo, más de tiempo seguramente, y finalmente hay que tomar decisiones políticas, y alguien tiene que estar liderando y dando la cara y diciendo, no, esto se va a hacer de esta manera, y todos los demás servicios tendrán que alinearse para trabajar de esta forma, y tendrán que mover el presupuesto y mover la administración, etcétera, porque a veces se cree en el sector público, y lo he vivido también, de que porque la norma está allí, la norma lo dice, entonces no la podemos modificar. La norma la hacemos nosotros, los servidores, los gestores públicos. Y ahora, si se está pensando en una agenda, pues tengamos esa mirada de que sí podemos remirar los servicios, sí podemos solucionar los temas operativos, que muchas veces es lo más difícil, de donde se entrampa la articulación, pero para eso tenemos que proponérnoslo, ponerlo como una meta desde el principio, y establecer las instancias para que eso se dé realmente, ¿no? Sé que es más fácil decirlo que hacerlo, pero de hecho hacia eso tenemos que ir. Muchas gracias, Marcia. Si les parece, continuamos con Yuli. Yuli, la pregunta que te habíamos hecho sobre el tema de los diagnósticos, enfermedades raras, te escuchamos. Sí, es un desafío para el Ministerio de Salud todavía poder llegar a condiciones o enfermedades
como lo pudieran ser las enfermedades raras, y hay algunas inclusive no tan visibles, ¿no? Yo, como al inicio mencioné, vengo de la Dirección de Salud Mental, entonces es mi sesgo y de lo que conozco más, y por ejemplo nosotros que vemos todo lo que es el trastorno del espectro autista, en el caso de no primera infancia, sino pueden ser adolescencia, de la psicosis y otras más, que son condiciones que muchas veces el mismo personal de salud no los detecta porque los refiere como para el especialista, ¿no? Para el psiquiatra, el psicólogo, cuando en realidad es un tema de todos, todo el personal de salud. Entonces, se están haciendo los esfuerzos para desarrollar servicios que puedan brindar una atención adecuada, oportuna. Por ejemplo, en salud mental, como mencionaba, que antes del 2015 se centralizaba solo en 3 instituciones en Lima. Este año hemos empezado con 152 centros de salud mental comunitario que brindan atención en niñas y adolescencia también para problemas relacionados a salud mental, lenguaje ocupacional. Este año se ha incorporado un programa presupuestal para la detección de problemas de salud mental, especialmente los del trastorno del espectro autista en 0 a 3 años, y hay un presupuesto ya para eso, al igual que una intervención también en los centros de salud mental comunitaria en estos servicios, ¿no? Y así como estos esfuerzos en desarrollar, también se están dentro de los planes extendiendo para otro tipo de enfermedades en donde pasa por capacitar y construir capacidad en el personal de salud para poder identificar y detectar y a la vez intervenir de manera oportuna. Sé que puede parecer como insuficiente, sí mencionar que por décadas todo lo que es salud ha estado bastante relegado, pero que en los últimos años hay un deseo desde el Ejecutivo de ir invirtiendo en salud gradualmente y en salud mental también. Quería agregar que, dado que también hemos estado desde salud en el programa presupuestal del desarrollo infantil temprano, este es un programa que estaba enfocado para el desarrollo en general, ¿no? Y algunos problemas de salud, pero que también el grupo que trabajó ahí era consciente de que para las personas con discapacidad o con algún tipo de necesidad especial que necesita una mayor especialización, se requería de un programa presupuestal, otro programa presupuestal, ¿no? Porque se necesitan de muchos recursos y de mucha articulación, como por ahí alguien mencionaba, de una manera también mucho más especializada. Quería agregar eso. Muy bien, Yuli, muchas gracias. Y pasamos a la última pregunta, que era para Sonia. Y leo específicamente la pregunta que le habían hecho a Sonia. Agradezco a Liliana la pregunta que ha hecho en el chat. Paso a leerle. Y sería, ¿cuáles dirías que son las barreras institucionales para implementar programas de estimulación temprana y acompañamiento de las familias a nivel comunitario? Sonia, te escuchamos. De políticas, sí, perdón, he estado con el micro cerrado. Sí, Como te decía al escuchamos. inicio, esta coyuntura sobre todo nos obliga a que repensemos en políticas intersectoriales, no solo en la formulación, sino en la ejecución y sobre todo en el monitoreo y la evaluación. O sea, cómo es que nosotros cumplimos con la cosa pública, ¿no? Entonces, el tema de la atención a la primera infancia debe ir más allá de la discapacidad. Evidentemente estamos de acuerdo en ello. Sin embargo, creo que esto no va a ser posible si no hacemos una agenda de prioridades. Y si todos hablamos el mismo lenguaje y si todos nos orientamos hacia la misma meta. Porque en la vida operativa, en la práctica, en la gestión misma, cada ministerio empieza a segmentar. Y entonces hay una duplicidad de esfuerzos porque cada uno quiere cumplir a su manera las prioridades que asume que son propias del sector. Entonces, ese es un tema que tendríamos que repensarlo y reactuar sobre ella, ¿no? Entonces, y nada lejos de contextualizarlo de manera local, ¿no? Y con los actores territoriales. El otro tema tiene que ver con que el asunto de la atención a la primera infancia, fundamentalmente, en un inicio atraviesa lo que es salud, educación, y evidentemente, para afrontar la pandemia social, tenemos que ver el tema económico.
Consecuentemente, yo diría que hablemos de educación, información y educación. Fundamentalmente, obviamente sin deslindar con el tema de salud. Creo que es urgente que las familias estén prevenidas, capacitadas, ¿no? Respetando sus patrones de crianza en cómo atender algunos riesgos de discapacidad. Entonces, acá tenemos que hacer que salud y educación e inclusión social caminen de la mano. Pero como vuelvo a repetir, en una agenda priorizada y articulada. Y para ello, reitero nuevamente, tenemos que solicitar que la data sea aquella que nos pueda realmente servir. Yo creo que no podríamos pensar en la educación más allá de los 0 a 5 o 6 años si no hacemos inclusión desde los primeros estadios de vida. Y no es que uno no quiera cumplir, por ejemplo, trabajando en un determinado sector, sino que en la vida diaria, en el diario operar, esto a veces dista de estar articulado, porque como bien señalaban, hasta en los mismos sectores hay dificultades y entrampamientos para articularse unos niveles con otros. Entonces creo que solamente esto lo vamos a superar si hacemos algo común para la infancia, algo que sea muy orquestado, muy articulado y con base en el contexto. Gracias. Muchas gracias, Sonia. Bueno, para finalizar, agradecer nuevamente la presencia de cada una de ustedes. Este compartir ha sido un gusto estar esta mañana con cada una de ustedes, con Yuli, con Marcia, con Sonia. Y nada, para concluir quiero dar el pase a Romy Ríos, que es presidenta de Coopera Infancia, y mientras nos da la despedida sí que invito a todos los presentes a que puedan encender su cámara para vernos y luego ya al final tomarnos esa mítica foto mosaico para inmortalizar este momento. Sí, así que adelante, Romy. Listo, gracias, Mar. Bueno, realmente me he sentido complacida de escuchar a Yuli, a Marcia y a Sonia. Creo que han sido muy claras en el planteamiento que tenemos que comenzar a fortalecer también desde la sociedad civil. Hay una petición común, que es la articulación, ¿no? La articulación intersectorial, el aprovechamiento, digamos, de los recursos que actualmente se tienen, de las gestiones que ya que se están dando como el PEPOR-DIT, que es una oportunidad en realidad para visibilizar el tema de la primera infancia, y cómo dentro de esto se vuelve mucho más importante también el que podamos, digamos, potenciar lo que ya existe para poder justamente atender a una población que es menos invisible que ayer, es verdad, pero que igual sigue siendo no tan visible para el público en general, incluso para las mismas familias. Hay muchas familias que sufrimos detrás de un problema de discapacidad en uno de nuestros miembros y no estamos preparados a veces para afrontarlo. Entonces el tema de la salud mental se vuelve un elemento, y acompañamiento a la familia se vuelven elementos indispensables para poder afrontarlo, ¿no? Entonces creo que nos están dejando las cosas claras y yo de verdad les agradezco, Yuli, Marcia, Sonia, por esa claridad que nos han dado con respecto a qué es lo que debemos de comenzar a trabajar, a posicionar con más fuerza. No es que no se esté haciendo, se está haciendo, pero posiblemente se necesite muchísima más fuerza para poder visibilizar que efectivamente estas brechas se van acortando. La brecha en discapacidad es grande, ¿no? Pasando incluso por el tema de la información, con que las familias, con que el entorno alrededor de una familia cuenta en relación a cómo manejar una discapacidad. Es terrible, ¿no? Es terrible cuando una familia no está preparada. Entonces sí necesitamos comenzar a fortalecer nuestros servicios, desde el servicio de salud, que es donde reciben a los niños cuando nacen, hasta los servicios educativos para poder justamente ir reduciendo esta brecha. El trabajo es grande, es larga la tarea, pero precisamente están ustedes, todos los que nos han acompañado el día de hoy,
digamos, interesados en seguir empujando el coche hacia el mismo lado, y en ese sentido Coopera quiere unirse a este trabajo que ustedes están haciendo desde los espacios donde se encuentran, ¿no? Nos queremos unir para poder decir en este mensaje, y esto que decía Sonia al inicio, ¿no? ¿Cómo hacemos que las políticas sean políticas de Estado, que sean permanentes y que no sean transitorias, ¿no? Y que sean antojadizas en función a quién está delante del gobierno, quién es la cabeza, ¿no? Entonces creo que eso es un poco la tarea que todos tenemos, todos los profesionales donde estemos, tenemos esa tarea de decir cuál es la agenda, tener la agenda clara y seguir impulsando a que esa agenda, al margen de quien esté en la cabeza, se dé y se dé, digamos, de manera efectiva. Entonces, bueno, les quiero agradecerles a ustedes tres por haberse conectado temprano, por haber estado muy dispuestas y hacer un resumen de toda su experiencia para poder darnos ideas claras, y a todos los que nos han acompañado, a todos los miembros del equipo de Coopera, también que se han sumado a este conversatorio, también agradecer a Mar, a Lucía, a Mario, a Regina, quienes han estado en la preparación de todo, para que este conversatorio salga muy bien, y creo que ha salido así. Gracias, Mar, por todo el apoyo por toda la dedicación que le has prestado a este conversatorio, y bueno, y nada, a mí me queda agradecerles a todos ustedes y decirles que vamos a seguir acompañando este proceso. La próxima semana tenemos un conversatorio más en el que podamos discutir. Esperemos que también ustedes, en su calidad de especialistas, se sigan sumando, porque todos sumamos para esta tarea que tenemos en común. Entonces, muy bien, ¿nos tomamos la foto? ¿Estamos todos? No, hay personas que no están. ¿Podemos prender, por favor, sus cámaras? Eso es, ahí está, todas lindas, muy bien, todas regias. Ya, muy bien, gracias Liliana, Sonia. Sonia, te agradecemos el esfuerzo. Sonia se encuentra en proceso de recuperación, así que entendemos que nos está atendiendo un poco desde convaleciente del problema de salud que ha tenido. Gracias, Sonia, por poner ahí tu foto fija. Entonces, bueno, agradecemos a todos, Milagro, Fabiola, Nila, Alison, y Catherine por haberse conectado. Bien, tomamos la foto, ¿ya la tienen? Sí, todas regias, listo. Eso, gracias, Catherine, por prender tu cámara, gracias. Listo, perfecto. Entonces, nada, con ustedes nos despedimos. Muchas gracias por estar aquí, gracias por seguirnos también. Gracias, les recordamos que síganos, por favor, en nuestro Facebook, ¿no? Coopera Infancia, para poder estar enterados de todo lo que vamos haciendo. Gracias, muchas gracias a todas. Gracias, Uy, qué pena, llegué muy tarde. Gracias. No te preocupes, Gracias vamos a por pasar la este grabación. espacio. Vamos a pasar la grabación, no te preocupes. Ya, perfecto, gracias. Sí, gracias. Chao, gracias a todas. Gracias. Buen día. Buen día, gracias, muchas gracias. Chao. Gracias. Muy bien, gracias. Gracias.